Hola, ¿qué tal estás? Quiero daros la bienvenida a Abiertamente Hablemos de Salud Mental. Vamos a hablar de lo importante. Hablemos de salud mental. Abiertamente, Hablemos, Sin tabúes. con historias reales, que derriban estigmas. Yo te escucho. Abiertamente. sin filtros y con respeto. Vamos a hablar de salud mental. Y lo vamos a hacer. Abiertamente Hablemos de Salud Mental. El Diario Vasco estrena un nuevo proyecto para poner el foco en uno de los principales problemas de la sociedad actual, que nos concierne a todos. Abiertamente Hablemos de Salud Mental dará voz a testimonios reales en un programa de videopodcast para derribar estigmas, informar y sensibilizar. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri eta eskerrik asko hemen izateagatik. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Bienvenidos a la presentación de Abiertamente Hablemos de Salud Mental, el nuevo proyecto del Diario Vasco con el que queremos poner el foco en uno de los problemas más importantes de la sociedad actual. Vamos a trabajar en este proyecto durante todo el año 2026 y no vamos a caminar solos. Contamos con la colaboración del Gobierno vasco, con Osakidetza y con el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa, de Laboral Kutxa y de Hospitalariak Fundazioa, a los que agradecemos que estén con nosotros. Y lo habéis visto también en el vídeo. Contamos con padrinos de lujo, personalidades del mundo de la cultura, del deporte, de la gastronomía, que han querido sumarse también, Martín Berasategui, Mikel Oyarzábal, Marta Etura y muchos más que están aquí y otros que todavía no habéis visto, a los que también agradecemos que hayan querido sumarse para apoyar esta causa que creemos tan importante. Decíamos que este proyecto se va a prolongar durante todo este año, pero hay que remontarse a más de un año atrás, desde que se empezó a gestar abiertamente en la cabeza de nuestra jefa de información, Arantxa Aldaz, y el reflejo del resultado de lo que hemos desarrollado en este proyecto es el reflejo de lo que quiere ser el Diario Vasco, de su importante y profundo compromiso social que siempre demuestra. ¿Y qué es Abiertamente? ¿Cómo vamos a hablar de la salud mental? Pues lo vamos a hacer como hacemos siempre, a través de las personas, dando voz a guipuzcoanos, a personas anónimas que han sufrido en sus carnes un problema de salud mental y que nos lo van a contar en primera persona, cómo lo han sufrido, en un formato de videopodcast, de entrevistas, en los que también van a estar acompañados de profesionales del sector, de psicólogos, de psiquiatras, que nos van a acercar también un poco esa parte de poder entender qué es sufrir un trastorno mental. Y queremos darles las gracias a todos por tener esa valentía de ponerse delante de una cámara y contárnoslo. Este proyecto no se limita solamente a estas entrevistas, a estos videopodcasts, porque durante todo el año ya hemos empezado y vamos a seguir así en papel, en todas nuestras plataformas, en la web, con entrevistas, artículos de opinión, reportajes en torno a la salud mental, porque es una apuesta total del periódico por un proyecto en el que creemos profundamente. Y para hablar de esa apuesta quiero pedir, por favor, la presencia del director del Diario Vasco, David Taberna. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Muchas gracias por venir, por acompañarnos hoy en este día tan desapacible en nuestra casa. Bueno, Allende lo ha dicho casi todo, yo aquí ya prácticamente sobro. Abiertamente es un proyecto del Diario Vasco, pero es un proyecto de Arantxa, de Allende, de Patricia, de Verónica, de Eli, de muchísima gente de esta casa que desde el primer minuto se ha involucrado totalmente en esta iniciativa, ¿vale? Somos un periódico, efectivamente, y nuestra obligación es dar noticias, pero intentamos ser bastante más que un solo periódico que da noticias. Intentamos contribuir a la comunidad en la que nos dirigimos. Intentamos ser capilares y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y sobre todo, la mejor manera de ayudar es visibilizar las cosas, visualizarlas y dar voz a la gente que mejor puede contar lo que a nosotros más nos puede costar. Ellos son los auténticos protagonistas de Abiertamente y de este proyecto que efectivamente se prolongará durante todo el año y que es un proyecto producto de lo que estamos hablando todos los días entre nosotros, de lo que hablamos con nuestros amigos, lo que hablamos en nuestra familia, lo que vemos en el trabajo
Y creemos que la mejor manera de que ese tema deje de ser tabú, de que parezca cosa de otros, de que parezca que si lo sufres tienes algún problema añadido, es que lo pongamos encima de la mesa. Por eso hemos puesto en marcha este proyecto. Este proyecto no es un trabajo solo del Diario Vasco, es un trabajo en el que afortunadamente contamos con la colaboración de la Diputación, que siempre está ahí, contamos con la colaboración de Laboral Kutxa, que siempre está también apoyándonos en aquellos proyectos ligados a la tierra, a la comunidad, a Euskadi, a Guipúzcoa, y a Hospitalaria Fundazioa, a los que agradezco profundamente que hayan creído en este proyecto. Pero sobre todo quiero dar las gracias al consejero, Alberto, al Departamento de Salud del Gobierno vasco, porque tardamos 15 segundos en entendernos de en qué iba a consistir este proyecto. Fueron una llamada de 15 segundos en la que enseguida Alberto me entendió y se sumó, sin dudarlo, a un proyecto que sinceramente no es del Diario Vasco, lo creemos profundamente, es un proyecto de todos. Y cuanta más gente se pueda sumar abiertamente, más cosas conseguiremos todos juntos. Este es un proyecto en el que los grandes protagonistas son las voces que han dado un paso enormemente valiente para contar su vida, su historia delante de una cámara. Las voces de Yulene, las voces que luego andan de Eneco y de muchísimas personas más. Ellos son los verdaderos protagonistas y a los que quiero agradecer, por encima de todo, su valentía, porque sin ellos este proyecto no tendría ningún sentido. Noticias de salud mental hay todos los días. Gente que cuente su historia, que pueda ayudar a los demás. Eso no ocurre habitualmente. Así que, mila esker. Solo que consigamos que una persona vea este proyecto, lea las entrevistas, vea los vídeos y se sienta entendida, que se sienta parte de una comunidad que también tiene sus problemas y que pida ayuda, solo con que una persona haga eso, este proyecto habrá merecido muchísimo la pena. Mila esker denoi, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto empieza hoy, lo presentamos públicamente porque creemos que lo merece. Normalmente este tipo de iniciativas, somos muy guipuzcoanos, las echamos a andar en el periódico, pero no les damos más vuelo. Hoy creíamos que esta iniciativa merecía la pena que entre todos la presentáramos. Mila esker. Y a continuación voy a pedir, por favor, a Irune Berasaluze, diputada de Gobernanza y portavoz de la Diputación, por favor, que se acerque. Sailburu jauna, Diario Baskoko ordezkari guztioi, mahaiburuetan parte hartuko duzuenoi, gaur bertaratu zeraten guztioi arratsaldeon eta lehendabizi eskerrak eman gaurko gonbite honengatik, gaur hemen egoteko aukera emateagatik, benetan plazer bat da eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean ere eskerrak eman nahi dizkizuet eta baita ere zorionak eman horrelako ekimen bat martxan jarri duzuenoi. Honek erakusten duelako baita ere zenbaterainoko kezka eta gogo eta gaia dan osasun mentala gaur egun. Gure gizartean eta nola guztiok ukitzen gaituen gai bat den, ez? Izan ere, zorionez esango nuke gaur egun gure elkarrizketetan, familia, lagun artean edo lanean eta baita ere erakunde mailan eztabaida publikoan, komunikabideetan gero eta gehiago azaltzen da osasun mentalaren gaia, eta uste dut horrela izaten jarraitu behar duela, eta gainera agian orain egiten da baino sakonago ere hitz egin behar dela honetaz. Denbora luzez, isiltasunez, ulertezintasunez, edo baita ere estigmaz inguratutako eremu bat izan da, baina gaur elkarrizketa irekiagoan eta informatuagoan batez ere izateko bidean dago gai hau eta aurrera egiten ari gara eta hori ere uste dut albiste ona dela. Azkenean pertsonen ongizate emozionala zaintzearen garrantziaz kontzienteago gara, maila guztietan eta hori positibotzat jo behar dugu. Nos encontramos, como ya se ha dicho antes, ante uno de los retos sociales más importantes que tenemos ahora mismo. Así lo identifican muchos estudios y así también lo recogemos en el Plan Estratégico de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La salud mental, especialmente entre adolescentes y jóvenes, es uno de los desafíos que van a marcar la próxima década, junto con otros fenómenos como pueden ser el de la soledad no deseada o el del envejecimiento de la población.
Y esta realidad nos interpela como sociedad y nos obliga también a reforzar pues, políticas públicas de prevención, también de acompañamiento y también de cuidado. Los datos también ayudan a comprender mejor esta situación y en los sociómetros que venimos realizando en la Diputación Foral de Guipúzcoa observamos que aunque la salud mental pues diríamos el bienestar emocional general de la población es buena, pues también vemos que sobre todo en los jóvenes se muestra pues, un mayor nivel de vulnerabilidad emocional. Esa percepción de ansiedad, de estrés, de incertidumbre, pues es más elevada en este colectivo y eso se aprecia yo creo que en todas las encuestas, en todas las mediciones que se hacen, sobre todo a partir de la pandemia. Que esto tampoco creo que signifique que haya una generación entera que esté pues definida por el malestar, pero sí es algo que apunta, que señala pues, la necesidad de prestarle atención, de escuchar y después actuar con responsabilidad. Y sobre todo las respuestas tienen que ser compartidas, respuestas que no pueden dar solo las instituciones, deben ser acompañadas de profesionales, de las familias, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa también atendemos la salud mental de una manera transversal. Es verdad que se sitúa más esa acción dentro de lo que es el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, pero entendemos el bienestar emocional como condición fundamental para un bienestar integral que debe ser atendido desde diferentes ámbitos. Por ello, pues la Diputación no limita su actuación en un ámbito solo en este área, sino que atraviesa y fortalece el conjunto también de nuestras políticas y de los servicios que se ofrecen. Por dar algunos ejemplos, está presente, por ejemplo, en la atención que se ofrece a las familias, a las mujeres, a los hijos e hijas que han sufrido violencia machista, que después de sufrir una situación así, obviamente necesitan apoyo psicológico para reconstruir sus vidas. Y eso, pues para recuperarse es fundamental. O también es fundamental en el sistema de protección a la infancia o a la adolescencia, donde se trabaja con menores que son especialmente vulnerables y si han vivido situaciones complejas, pues requieren un apoyo emocional especializado. O también se extiende el acompañamiento a las familias con personas mayores, donde el cuidado también, pues el de la salud mental es fundamental para evitar situaciones como el aislamiento o esa soledad no deseada o evitar el deterioro del bienestar de esas personas, ¿no? Y como decía antes, esto no se puede hacer solo por las instituciones y se hace desde luego desde la Diputación y creemos firmemente en ello con una estrecha colaboración con el tercer sector social, con el que se mantienen pues relaciones, convenios y se refuerzan alianzas para que la capacidad de la atención sea si cabe mayor, ¿no? Entidades que ya se han mencionado aquí, como Fundación Hospitalaria, San Juan de Dios, AGIFES, Guisai de Cáritas, Fundación Ciegas de San Rafael, Cruz Roja, Caser, Usturre, Matia o GSR, y seguro que me dejo alguna, pues cuentan también con servicios pues de atención psicológica que complementan y amplían la red de apoyo que existe. Y desde luego en este ámbito iniciativas como la que hoy presenta el Diario Vasco tienen un valor muy especial porque abrir espacios de conversación, escuchar los testimonios de las personas que nos van a acompañar y hacerlo de mano de los profesionales pues es fundamental. En este mismo periódico hace unos días la psiquiatra Andrea Gabilondo recordaba una idea muy sencilla y a la vez yo creo que dice mucho, porque decía, hablar salva vidas. Una conversación con alguien que pueda estar pasándolo mal puede ser clave. Y qué importante es y cuánto nos ha hecho falta a todos alguna vez hablar o que nos escuchen, ¿no? Y creo que resume bien el espíritu de la iniciativa que hoy se presenta aquí. Hablar, escuchar y acompañar, generar espacios en los que las personas puedan expresar lo que sienten y también encuentren ese apoyo y que se les escuche, ¿no? Que a veces qué poco hace falta y cuánto cuesta eso que parece tan sencillo. Eta ni bukatzeko berriro ere hasi dudan bezala eskerrak eman, benetan Diario Baskori horrelako ekimen bat martxan jartzeagatik, Gipuzkoako Foru Aldundiari ere aukera eman izanagatik gaur hemen zuekin egoteko, eta ea horrelako egoerak guztion artean partekatuta hitz eginda eta elkar entzunda, gizarte kontzienteago bat, zaintzaileago bat,
eta pertsonen ongizatearekin konprometituago bat egiten asmatzen dugun guztion artean. Mila esker. Mila esker. Y voy a pedir, por favor, que cierre el turno de intervenciones el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez. Arratsalde on guztioi. En primer lugar, quiero felicitar al Diario Vasco por esta iniciativa. Tardamos 15 segundos, igual fueron menos, ¿no, David? Bueno, durante mucho tiempo hablar de salud mental era casi imposible. Era un tema rodeado de silencio, de miedo y de estigma. Muchas personas sufrían en soledad porque pedir ayuda parecía una señal de debilidad o porque no se sabía a quién acudir. Afortunadamente, esta realidad está cambiando. Hoy hablamos más de salud mental. Cada vez más personas se atreven a expresar cómo se sienten y a pedir ayuda cuando lo necesitan, y eso es, sin duda, un avance muy importante como sociedad. Pero este cambio también nos plantea un reto importante: cómo hablar de salud mental sin banalizarlo. En ocasiones utilizamos términos como depresión o ansiedad para describir situaciones que forman parte de las dificultades propias de la vida. Y es importante recordar que no todo malestar emocional es un trastorno mental. La tristeza, el estrés o la incertidumbre forman parte de la experiencia humana. Pero al mismo tiempo debemos minimizar el sufrimiento real que viven las personas que padecen trastornos mentales. Detrás de cada persona hay historias personales complejas que requieren comprensión, acompañamiento y atención profesional. Mucho respeto y mucha admiración. Mucha admiración cuando vemos la capacidad de superación de estas personas y de sus familiares. Por eso es tan importante diferenciar entre malestar emocional, que forma parte de la vida, y el trastorno mental, que requiere atención especializada. Encontrar este equilibrio es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. También debemos recordar algo fundamental. Hablar de salud mental ayuda. Hablar ayuda a romper el silencio, a derribar mitos y a que las personas que lo necesitan puedan pedir ayuda a tiempo. A veces algo tan sencillo como acercarse a alguien que pueda estar pasándolo mal, mostrar interés y escuchar sin juzgar puede marcar una diferencia enorme. Nos lo recordaba antes Irune. No hace falta ser profesional de la salud para dar ese primer paso. En Euskadi tenemos claro que no hay salud sin salud mental. La salud mental es una parte esencial de la salud y del bienestar de la población. Por eso debemos abordarla con mirada amplia a lo largo de la vida y teniendo en cuenta que no depende únicamente del sistema sanitario. La salud mental también está relacionada con la educación, con el trabajo, con las condiciones de vida, con las relaciones sociales y con el contexto en el que vivimos. Factores como la pobreza, el desempleo o la desigualdad social influyen también en el bienestar psicológico de las personas. Al mismo tiempo, el sistema sanitario se enfrenta a retos importantes. La demanda de atención en salud mental ha aumentado en los últimos años, en parte porque la sociedad tiene hoy una mayor conciencia sobre su importancia. Sin embargo, también sabemos que existe un déficit de profesionales especializados en salud mental, especialmente en el ámbito ambulatorio, que tensiona la capacidad de respuesta del sistema. En Osakidetza estamos priorizando en atención de la salud mental. Me gustaría hoy, aquí, que no quedara duda de que ponemos todos los recursos disponibles al servicio de una demanda creciente y una disponibilidad de profesionales limitada. Esto nos obliga a seguir trabajando para mejorar la organización de los recursos y a buscar nuevas fórmulas que permitan responder de manera adecuada a las necesidades de la población. También debemos recordar que no todo debe resolverse en la consulta de un especialista. Los sistemas más eficaces avanzan hacia modelos de atención que combinan la atención especializada con intervenciones comunitarias, programas de apoyo, psicoeducación
y un papel reforzado de la atención primaria. Este enfoque permite atender el malestar emocional de la población sin saturar los recursos especializados que deben priorizar a las personas con mayor riesgo o con trastornos mentales más graves. En este contexto, desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco, hemos impulsado un proceso de reflexión compartida sobre el futuro de nuestro sistema sanitario a través del Pacto Vasco de Salud, un proceso de diálogo con profesionales, instituciones y agentes sociales para pensar juntos cómo queremos que sea nuestro sistema de salud en los próximos años. Y en ese debate, la salud mental ocupa un lugar fundamental, porque si queremos un sistema de salud fuerte, cercano y preparado para los retos del futuro, debemos situar la salud mental en el centro. Necesitamos una sociedad que cuide, una sociedad que escuche, una sociedad que no juzgue, una sociedad en la que nadie tenga que vivir un sufrimiento en silencio, porque cuidar la salud mental no es solo una cuestión sanitaria, es también una cuestión social, educativa y comunitaria. Y, sobre todo, es una cuestión de dignidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Y ya hemos dicho que este proyecto ya ha arrancado, ya está disponible el primer capítulo, algunos lo habréis podido ver, otros no. El objetivo es claro, es dar voz a esas personas que han sufrido un problema de salud mental, y para las que no hayáis tenido la oportunidad hemos preparado un pequeño resumen de la historia de Youlene. Hola, soy Marta Tura y quiero daros la bienvenida a Abiertamente Hablemos de Salud Mental, un espacio donde compartiremos conversaciones sinceras, reales y necesarias para combatir los estigmas sobre la salud mental. Comenzamos con el testimonio real de Youlene, a quien quiero darle las gracias por su valentía y su generosidad, porque tengo la certeza de que su testimonio va a ayudar a muchas personas. Gracias, comenzamos. Soy Youlene, tengo 19 años, soy de Donosti y he sufrido anorexia nerviosa. Veía que no encajaba, pero porque me comparaba en cómo eran mis amigas, que eran menuditas y todo pues diferente. Y siempre he tenido desde pequeña esa sensación, entonces con intención de cambiar eso, pues igual sí que me derivo a estar enferma. Ingresé en psiquiatría. Y ese fue ya un punto de inflexión completamente. Te metes a una cama que está amarrada al suelo con cámaras en la habitación. Yo no sabía dónde iba. Y entonces desde ahí pues intenté darle la vuelta, porque yo les decía a las enfermeras, yo me quiero recuperar, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero esto. O sea, porque no me lo merecía. Es muy duro sola, porque no vas a saber nada de tus padres. Estuve 2 semanas sin saber nada de ellos. Entonces ya cuando me llamaron es que yo ni reconocía la voz de mis aitas. Ni la reconocía. O sea, yo tengo un recuerdo de no reconozco vuestra voz. Estamos viendo en el hospital la más pequeña, la niña más pequeña, con 9 años. No podemos decir que esto es lo normal, lo de los 9 años, pero sí que está bajando, con una edad media de entre 11 y 12 años del debut de la enfermedad. Aquí tenemos un problema, ¿vale? Debuta a los 11 años, pero eso no quiere decir que se detecte. ¿Qué te gustaría decirles a tus aitas? Pues no sé, que hemos pasado cosas muy duras, que ha sido muy duro, pero que en general gracias a ellos también estoy un poco aquí. O sea, al final, ¿cómo vas a agradecer a tus aitas que no te metan, pero que decidan que meterme en un centro psiquiátrico sea lo mejor? Pues sí, porque por lo menos conmigo ha sido efectivo. Y lo agradezco y lo vuelvo a decir, que si no hubiese ingresado ahí, no sé lo que me había pasado. ¿Por qué crees importante contar tu historia? Si puedo ayudar a alguien contando lo que me ha pasado, porque igual están pasando lo mismo que yo, me sirve. Entonces, o sea, para que sepan que si yo he podido, ellas también van a poder. Mira que lo he visto veces y todavía me emociono cada vez que veo a Youlene contar su historia,
Muchísimas gracias. Tenemos la suerte de tenerla aquí. Voy a pedir que suba Patricia Rodríguez, la periodista del Diario Vasco. La habéis visto en pantalla. Ella es la encargada de realizar estas entrevistas, de crear el clima perfecto para que estas personas puedan abrirse en canal, de transmitirles esa serenidad, esa confianza que necesitan para contar los momentos más oscuros, los momentos más esperanzadores, y esa labor es indispensable, Patricia. Y como hemos dicho, tenemos la gran suerte de contar hoy aquí con Yulene y con sus aitás, y vamos a pedir por favor que suban Yulene y su madre para que nos cuenten un poco cómo ha sido todo esto y que hablen un poquito con nosotros. Y una vez más, gracias Yulene por estar aquí. Sentaros. No, bueno. No, donde quieras, yo donde me digas. Ponerles a ellas dos al lado y yo en una esquinita. Aquí. Bueno, bienvenidas. Gracias. Yaski, Yulene, protagonista de nuestro primer Abiertamente. Queríamos aprovechar este espacio para daros las gracias de corazón, darte las gracias, Yulene, por haber compartido con todos nosotros tu historia, que imagino que no habrá sido fácil, por ese relato tan sincero y honesto y por ese gesto tan generoso que hayas tenido, ¿no? Nosotros seguimos recibiendo mensajes de agradecimiento por esa valentía que has tenido, sin desmerecer, por supuesto, a aquellos que no pueden o que no quieren contarlo, ¿no? Pero bueno, tú has decidido dar el paso. Y bueno, queríamos trasladarte todos estos mensajes que estamos recibiendo de ánimo, de apoyo, de gracias por contarlo, gracias por hablar de los problemas de salud mental. Y bueno, no sé cómo lo estáis viviendo vosotros en casa, cómo estáis recibiendo todos esos mensajes de familiares, amigos. Pues la verdad que estamos súper agradecidos, porque hemos recibido cariño de muchísima gente, de gente cercana, de gente que hace tiempo que no vemos, que no están, y estamos muy contentos, y principalmente por ella. Tú, Yulene, en tu caso, Yo ¿cómo estoy está muy siendo contenta. el después, todo esto? Pues me lo esperaba un poco más, porque como soy un poco sensible, digo, joder, pues a ver, me la jugaba, digo, nunca sabes lo que puede pasar. Pero pues me enfrenté y dije, bueno, a ver qué pasa. Y cuando he visto todos los mensajes y que eran positivos, joder, pues me ha hecho mucha ilusión. Y la verdad que estoy muy contenta, mucho más contenta de lo que me esperaba estar. Porque claro, estaba cagada también. Pero la verdad es que estoy súper contenta. O sea, todos los mensajes han sido buenos, qué orgullosos estamos de ti, qué bien. Y al final eso me sirve a mí también como para creérmelo también. Porque en su momento como que no lo veía. Digo, bueno, vale, me ha pasado esto, pero ya estoy bien, entonces ya está. Me pueden venir otros problemas y tendré que enfrentar otros. Pero en realidad es como pararse a pensar y decir, hostia, que lo que he pasado es fuerte. Entonces también me merezco eso de, pues joder, qué valiente eres, ¿no? Y la gente, pues con qué admiración me lo dice, ¿no? Pues en el fondo es como en el momento no, pero luego lo pienso y digo, ostras, pues igual sí que es verdad, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, iba en el autobús y me senté al lado de una chica y es que me preguntó, Marcatu, ¿Yulene será? Y yo, ostras, pues sí, ¿no? Y me dice, guau, eres súper valiente, no sé qué. Y claro, a mí esas cosas en el momento me pongo súper tensa y digo, hostias, que me conocen o no sé, ¿no? Que me han visto. Sí. Pero luego, luego llego a casa y digo, guau, pues qué guay, que la gente lo valora, lo ve, se da cuenta del problema que hay, ¿no? En la sociedad y dice, o sea, que es importante hablar de esto, porque antes no se hablaba y creo que es importante. Estoy muy contenta. Qué bien, cómo me alegro. Y Yaski, cuando Yulene, bueno, os dijo, Aita, ma, yo quiero contar mi historia, quiero compartirlo, ¿cuál fue vuestra reacción? Bueno, pues al principio nos dio un poco de vértigo, porque nos daba miedo la exposición y nos daba miedo que cualquier atisbo que a ella le pudiera remover por dentro, volverlo a recordar, pues nos daba miedo, porque está bien y no sabíamos tampoco lo que iba a pasar. Nos explicó el proyecto, confiábamos en ella, como siempre, la verdad, y al final para adelante, y muy contentos. Nos dio miedo al principio, ¿eh? La verdad es que sí. Tú, Yulene, comentabas en el vídeo, ¿no? Que querías contarlo, pues si podías ayudar a alguien, ¿no? Explícanos un poquito ese sentimiento, ese objetivo, ¿no? de contar tu historia. Pues yo siempre lo he dicho y eso, desde que estuve enferma, bueno, creo que en el vídeo, bueno, creo que lo he dicho siempre. No, y en casa. Como que cuando me recuperase, si alguien me daba la oportunidad,
como que lo quería contar, porque yo sí que veía, pues como, gente como yo que lo había pasado, pues como que sí que lo contaba y digo, ostras, pues yo creo que me parece buena idea, porque es que es necesario. O sea, es que ahora mismo, por desgracia, se ve más de lo habitual. Entonces, si no lo hablas, es que vas a ir ignorante por la vida. No, tienes que hablarlo, contar que pasan estas cosas y que hay que atacar y buscar una solución. Y a mí ayudar a las personas, la verdad que me satisface. Entonces, lo necesitaba. O sea, en un principio, vale, o sea, un poquito de vértigo, ¿no? Claro, pero luego digo, guau, es que qué guay, vete a saber a cuánta gente ha ayudado y bueno, como digo en el vídeo, como si es una persona, si es que me sirve. Entonces, la verdad que pues esa era la por intención. Satisfecha, que seguro que estás ayudando a muchísima gente. Sí. Y Yaski, quería saber, después de ver el vídeo, después de escucharle a Yulene, no sé si voy a poder, no sé lo que me vas a preguntar. Pero... Sí, quería saber si ha habido algún episodio en concreto que se haya tocado la fibra, que os haya removido un poco por dentro. Al final, todo, porque hemos pasado, bueno, pues mucha gente sabía, podías hablar lo que pasaba, pero al final hemos estado los tres, Jesús que está ahí, y mi marido. Esto ha sido de 3, con vértices de 4, que es María que está ahí también, y todo nos ha removido. Evidentemente es imposible no emocionarse. Creo que cualquier persona que tenga un atisbo de sensibilidad o de empatía se emociona. Pues nosotros... Ha sido duro verlo, ¿eh? Pero bueno, estamos muy orgullosos de ella. Mucho. Qué bien, qué bonito. Me imagino que habréis sufrido lo indecible a lo largo de todo este proceso. Sí. Tú comentabas, Yulene, que al principio les veías como tus enemigos, pero luego te emocionabas muchísimo al agradecerles todo el apoyo, ¿no?, que has tenido. Es que al final lo que te hace esa enfermedad, o sea, luego lo ves desde fuera y dices, ostras, es que los odiaba. Es que porque al final estaba como transformada, o sea, tenía otra personalidad. Sí. ¿No? Y no, es que era como a ver qué hacen hoy y a ver qué monto yo, ¿no? Como para mandar yo ahí. Sí, y era eso lo que te hace la enfermedad. Y al final, hasta que no ganas a esa voz, por mucho trabajo. ¿Qué habéis aprendido como familia de esta vivencia tan dura? Pues hemos aprendido muchas cosas. Y lo principal, lo que estabais hablando antes, que hay que hablarlo. Y no hay que tener miedo. Hay que coger el toro por los cuernos, duela lo que duela, trabajar, querer, reconfortar, estar sin hablar, muchas veces, simplemente así. Y eso es lo que... Y hemos aprendido a querernos más y mejor. Yulene, ¿por qué crees que es importante hablar de los problemas de salud mental? Pues porque precisamente hoy en día es un problema serio, que es que se ve todos los días, y entonces si no se habla, no avanzamos. Y hay que avanzar, ayudar, que la gente se atreva a pedir ayuda, porque yo creo que el mayor problema es ese, como que no se atreve, se lo queda todo para uno mismo, y eso es muy malo, o sea, al final, ¿no? Y la oportunidad de hablar, o sea, no sé, una amiga, un familiar, da igual. Acercarte a alguien, ¿no? Claro, y un abrazo. ¿No es lo que sirve un abrazo cuando estás mal? Entonces, sí, o sea, como que es necesario y siempre lo he dicho. Qué bien, Yulene. Pues nada, agradecerte una y mil veces más que hayas compartido tu historia con nosotros. Sé que no es fácil, ¿no? Sentarte delante de una desconocida prácticamente a contar pues, uno de los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? Como narrabas en el vídeo, que fueron esos años. Así que nada, muchísimas gracias. Vosotros. Yo también estoy muy agradecida por cómo me habéis tratado, todo con muchísimo cuidado, y de verdad que lo agradezco muchísimo porque como tú dices, o sea, delante de una desconocida, que a mí en realidad no me importa porque nunca he tenido problema en contarlo, pero sí que es verdad que es complicado. Y luego llegas a casa removida. Claro. Pero también os lo agradezco muchísimo. Pues nada, gracias. Intentamos acogeros con la mayor calidez posible siempre. Nos están llegando historias pues tremendamente duras y bueno, ahí estamos mi compañera Allende y yo en el plato siempre con las emociones contenidas, ¿no? Pues y bueno, que surgen también momentos muy emotivos y muy bonitos. Pues sí. Así que nada, pues muchísimas gracias. Nada. A vosotros. Muchas gracias a las 3.
Bueno, Patria ha sido muy generosa porque contenidas a veces nos contenemos poco porque hemos sacado a lágrima viva muchas veces porque son historias muy potentes que todavía no han visto la luz y las veréis. De verdad que estamos contando con mucha suerte de los testimonios que nos están apoyando, también de los profesionales, que aprovechar para dar las gracias a Laura Barbadillo, que no sé dónde está, pero que es la psiquiatra también que participa en este primer episodio, que también está aquí. Y vamos a dar paso a una mesa redonda para dar un poco lo que estamos hablando, ¿no? Volver a hacer hincapié en la salud mental, en lo que hemos estado escuchando, decía el consejero, la importancia de hablar y escuchar, la importancia de diferenciar entre ese malestar emocional y lo que es realmente un trastorno. Y para eso quiero pedir la presencia de 3 mujeres que me van a acompañar. La primera es Silvia Arostegui, que es jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Donostia, por favor. María Irurzun, psicóloga, que a su vez ha sido la psicóloga de Yulene, esa cuarta pata de la cama. Por aquí, por favor, María, psicóloga que también ha participado en uno de nuestros capítulos, que ya verá la luz. Y por último, Julia Arcocha, remera de Donostia Ron Laguna, que entrenadora personal, que también está aquí hoy con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias a las 3. Es un placer estar con vosotras y vamos a ir de lleno a hablar de este tema que vosotras, cada una desde su ámbito, lo maneja y lo conoce muy bien. María, seguramente tú si no estuvieras aquí estarías en tu consulta atendiendo pacientes. Un miércoles cualquiera, ¿qué pacientes estás atendiendo? ¿Qué es lo que más estáis viendo en consulta? Pues un poquito de todo, pero sí que principalmente pues, problemáticas de ansiedad, depresión, gente que está agotada mental, emocionalmente también, ¿no? Que lleva un estado de supervivencia mantenido en el tiempo y que está agotada, sin energía. Luego, problemáticas también relacionadas con patologías como colon irritable, acúfenos, pero que tienen una alta base emocional, ¿no? Y que se necesita ese abordaje también para recuperarse. Burnout, también gente, quizá no lo sabe todo el mundo lo que es, pues cuando estás muy quemado, muy estresado a nivel laboral, ¿no? Y gente que puede no estar... ¿Me escucha? Sí, ¿no? Ahí, así, ahí sí. Que puede estar pues muy quemada a nivel laboral, muy estresada y que por circunstancias pues quizá no puede cambiar de trabajo y tiene que aprender a convivir con ello de una manera más sana, ¿no? Y que le haga sufrir menos. Neurodivergencias sin detectar también, neurodivergencias son TDA, TDAH, altas capacidades, autismo también. Un poquito de todo, eso diría que es lo que más, trastornos de la conducta alimentaria también. Sí, pero diría que por norma general, claro, me podría tirar hablando mucho, ¿no? Terapia de pareja también, sí, dinámicas de violencia a nivel familiar, en pareja, ¿no? Pero bueno, yo diría que esas son las principales, la verdad. ¿Tú percibes ese aumento de ese malestar emocional que hay en la población? Sí, considero que es algo que siempre ha habido, ¿no? Quizá antes, bueno, no teníamos, considero, tanta consciencia, no solo a nivel poblacional, ¿no? O social, también creo que a nivel profesional, ¿no? Hace años, y quizás se realizaban diagnósticos orgánicos, ¿no? Con una causa también emocional o mental, ¿no? Entonces, ahí pasaban desapercibido, había un infradiagnóstico, por decir así, ¿no? De todo el tema mental o emocional, pero sí que considero que, bueno, pues que el ritmo de vida actual, ¿no? Todas las pantallas, que bueno, el móvil no es una herramienta maravillosa, pero depende del uso, ¿no? Pues bueno, puede afectar indudablemente la situación socioeconómica que hay, ¿no? También un tema que es muy interesante, que se me ha olvidado responderte en la anterior pregunta, también hay mucha gente que acude por conciliación. Conciliación a nivel, ahora dicho esto, ¿no? Lo del nivel de vida, ¿no? La rapidez y todo, ¿no? Pues el conciliar área laboral con área familiar, área personal, ¿no? Un poquito desde ahí, o sea que considero que están los dos factores, ¿no? Que quizá antes había un infradiagnóstico, por falta de consciencia, ¿no? Pero que bueno, que también pues la situación actual a nivel social pues también afecta. Está claro que sí. La forma en la que vivimos ha cambiado. Este atropello un poco de vida en el que vivimos está claro que está afectando para muchas personas. Silvia, en tu caso es un diagnóstico mucho más hospitalario, mucho más de los trastornos ya severos que llegan al hospital, pero no sé si vosotros habéis percibido un aumento también de los casos en la población. A nivel hospitalario hay diferencias, ¿no? A nivel de adultos
más o menos la atención permanece siendo similar como ha sido en los últimos años. Si miras las cifras de los últimos años, pues se mantiene la atención sobre todo al trastorno mental grave, ¿no? Los ingresos que se hacen es por depresiones graves, por esquizofrenia, por trastornos bipolares y eso a lo largo de los años se ha mantenido estable. Donde sí encontramos diferencias a nivel hospitalario es en la población infanto-juvenil. En los últimos años hubo un pico de hospitalizaciones infanto-juvenil después de la pandemia, que después bajó, pero quedó un 30% por encima de antes de la pandemia. Ahí sí que hemos percibido un incremento de la hospitalización y también un poco un cambio un poquito en el perfil, ¿no? Hace 10 años o más había un predominio de trastornos de conducta y, ¿no? Como motivos de ingreso, y en cambio en los últimos años aparecen sobre todo chicas, porque al contrario que en psiquiatría de adultos, donde hay predominan más los hombres en los ingresos, no hablamos de un 55-45 más o menos, 55 hombres, 45 mujeres. En psiquiatría infanto-juvenil los ingresos un 70% son de chicas, con unos diagnósticos principales de depresión, de trastorno, por lo menos a nivel hospitalario, de depresión, de trastorno de la conducta alimentaria y de trastornos de ansiedad graves, ¿no? Y sobre todo lo más preocupante o lo más llamativo es que esos son los diagnósticos que aparecen al alta, ¿no? Pero que como principal motivo de ingreso aparecen las ideas o los intentos de suicidio. No sé si relacionáis alguna causa de por qué en esa población infanto-juvenil está aumentando tanto ese tipo de patologías. Bueno, pues no, las enfermedades psiquiátricas tienen pues un origen multifactorial, ¿no? Entiendo que en 3 años no han cambiado los componentes biológicos, ¿no? de las enfermedades mentales en infanto-juvenil, y creo, pues como decía María también, que el componente social es muy importante, ¿no? La sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado un montón y entonces, por una parte, esperamos tener un mayor bienestar. La población infanto-juvenil está súper expuesta a redes sociales, que son, ¿no?, ahora muchas veces las que les transmiten los ideales, y las redes sociales les informan de lo que es bueno, de lo que es malo. No solo muestran ideales de vidas perfectas que la mayor parte de la gente no vamos a alcanzar, ¿no? Y eso antes no era un problema y ahora, en cambio, pues a lo mejor para la gente joven sí que es un problema. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también tienen cosas malas, y a veces los algoritmos son perversos. Y un chavalito joven se abre una cuenta de TikTok y le engancha inmediatamente con contenidos violentos, y una chavalita de 12 años se abre una cuenta de TikTok y le cuesta media horita que le empiecen a llegar mensajes sobre su imagen corporal, adelgazar y cómo es. Se crean retos que a nosotros nos pueden parecer, bueno, pues retos de ver quién consigue estar más tiempo hospitalizado por una sobredosis de paracetamol, y el que a lo mejor eso no es un intento, o sea, eso no es un intento de suicidio, pero sí es una autolesión y es un peligro para los jóvenes. La sociedad ha cambiado y las redes sociales, ¿no?, las que tenemos o tienen millones de seguidores, pues al final lo que a veces ocultan es que los chavales están mucho más solos. Es decir, tienen muchos amigos virtuales, pero no tienen amigos, o no tienen tantos amigos, o no tienen tantas relaciones personales, ¿no?, como tenían antes o teníamos antes, ¿no? Jugabas en la calle, ¿no?, y tenías un montón de cosas. Las familias han cambiado, las familias, pues también en este entorno social, pues tienen que estar trabajando un montón de horas, y los chavales no tienen a sus padres igual tan accesibles como han estado en otros tiempos. Y si tu padre y tu madre además están agobiadísimos, pues porque tienen el problema en el trabajo que
que tenían y tienen problemas de vivienda y o sea, ¿no? Yo creo, pues como se decía antes, que no es un problema exclusivo de salud, es un problema de muchos aspectos de la sociedad. Y es cierto. Menudo rollo estoy metiendo. Es cierto que estamos concienciando un montón y que me parece estupendo, ¿no? Que se hable de salud mental y que la sociedad aprenda, ¿no? Aprendamos todos, ¿no? De qué es una enfermedad mental, porque hasta hace poco era algo súper estigmatizante, que daba vergüenza tenerlo, daba vergüenza que lo tuviera tu familiar y era algo que había que esconder. Ahora, el otro día me decía una sobrina mía, ay, es que eres súper TOC, porque le había dicho que recogiera una servilleta. Digo, nos hemos pasado de no poder hablar ¿no? de que no se podía hablar, de tener una depresión, a que tu sobrina de 15 años te diga que tienes un TOC por recoger una servilleta, ¿no? Lo que se comentaba antes también, que hay que distinguir, ¿no? entre aprender a reconocer el trastorno mental grave, ¿no? y también orientar, ¿no? Los recursos, ¿no? Que decir, los recursos desde mi punto de vista tienen que ir muy orientados al trastorno mental grave, al que incapacita, ¿no? al que impide vivir, y no banalizar tampoco y decir que todo es una depresión, todo es una ansiedad, todo es un TOC, todos son TDAHs, todos son altas capacidades, todos son, ¿no? A veces parece que si no tienes nada de salud mental eres un vulgar. Entonces, ni una cosa ni la otra. Me encanta, Silvia, porque has dado todas las respuestas de todas las preguntas en una. Maravillosamente bien. Ya hemos terminado. Me voy. No, me voy a quedar con algunas de las frases que has dicho porque las quiero recuperar después, pero quiero saludar también a Julia Arcocha. Hemos dicho que es remera de Arraun Lagunak, entrenadora personal. Que ella ha vivido esa parte también buena de las redes sociales, la parte mala de la que estamos hablando, de la presión, de las nuevas, cómo afecta a los jóvenes. Ella es ramera profesional y la presión del deporte, ahora nos lo va a contar ella, le llevó a sufrir también un trastorno mental que ella después, a través de las redes sociales, lo ha podido contar y eso también le ha ayudado. Cuéntanos un poco, Yule, tu historia. Pues nada, primero decir que al final el remo para mí ha sido como una forma de vivir, porque me ha enseñado qué es la disciplina, el sacrificio, el levantarte por la mañana y no querer entrenar, pero tener que entrenar. Y al final he llevado todo eso a mi vida cotidiana, vamos a decir, a mi ámbito profesional también. Y creo que es mi forma de vivir ahora mismo, ¿no? Y nada, cuando yo tuve al final ese problema, yo te diría que no era consciente de lo que tenía, ¿sí? Al final estás en un bucle metida en el que no te das cuenta del problema que tienes, de que al final piensas que lo que haces es normal y de hecho piensas que la gente alrededor tuyo lo tiene que hacer igual. O sea, de hecho pensaba que las de mi equipo tenían que ser iguales que yo para poder ganar, por ejemplo, ¿no? Y ahora mismo en el equipo que estoy, por ejemplo, que les agradezco mucho también, creo que esa mentalidad no la tenemos. De hecho, es muy distinta a esa mentalidad, ¿no? Te diría que en el momento que estuve mal, de hecho es una tontería, pero un día que vas a Zara a comprarte unos pantalones, que dices, hostia, no entro en una talla 32 y dices, pues no me lo voy a comprar, aunque te guste mogollón, aunque mañana te lo quieras poner, pero como no entras en la talla 32, no me lo compraba, por ejemplo, ¿no? Y creo que es muy importante también hablar de por ejemplo, las redes, pero también los estereotipos de las mujeres y la ropa que, por ejemplo, se meten esos estereotipos. Creo que es muy grave, de hecho, y creo que es algo que se debería de cambiar por el simple hecho porque, por ejemplo, las mujeres que hacemos deporte o las mujeres que en vuestra día a día practicáis deporte, igual no entráis en la talla 32, 34 por el simple hecho de que tenéis musculatura, por ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo me compro un top que es talla XS, igual por la cintura lo tengo bien, pero no me entra por los hombros. Entonces yo creo que el problema no está solo en el deporte o en las redes, ¿no? Es en el día a día, en lo que hacemos, ¿no? En el día a día.
Y nada, luego también decir que salí de ahí porque en el momento de que me di cuenta de que tenía un problema, busqué una solución y fui a un nutricionista y me dijo el nutricionista, me acuerdo, ¿tú cómo te levantas de la cama? Y le digo, yo creo que voy en automático todo el día, porque era levantarme y no tener fuerzas de ni ir a trabajar ni de ir a entrenar, pero lo haces porque es la inercia que tienes, es como que lo tengo que hacer, es tu forma de vivir, al final te acostumbras y cuando estás bien y cuando tienes energía dices, hostia, hace un mes no estaba bien. O sea, eso no es una manera de vivir, no es una manera de tener una vida sana, vamos a decir. Entonces, pues eso, luego lo que has comentado, lo de la presión, creo que en la competición siempre vamos a tener la presión esa. Creo que más que tener la presión es saber cómo lo llevas y tener la capacidad de llevarlo, ¿no? Creo que todas las personas que hemos pasado eso siempre se queda esa cosa, esa secuela de sabes que hay eso, pero es ser consciente de que, bueno, pues ya está, pienso así, pues ahora no lo voy a hacer como lo hacía antes, ¿no? Lo voy a hacer de otra manera. Entonces es la gestión esa de la presión, yo creo. Porque tú lo que hacías era compensar lo que comías con deporte sin parar, ¿no? Una forma extrema de hacer deporte, ¿no? Sí, por ejemplo, un ejemplo que se me hace muy duro ahora decirlo, no comía arroz y ahora como todos los días, comida, cena. Entonces es una tontería, pero al final es un cambio en tu vida que dices, wow, o sea, antes pensaba que con el arroz engordaría 4 kilos y ahora es lo que me hace sentirme fuerte, es lo que me da energía, es lo que más necesito para rendir. Y nada, por ejemplo, otro ejemplo que puedo poner, yo qué sé, imagínate que comía yogur con fruta, ¿no? Que para mí en ese momento era lo que solo podía comer, todo lo demás no, porque luego voy a engordar. Entonces, cuando comía eso, cualquier cosa, salía a correr, por ejemplo, 1 hora, porque ya he comido, entonces lo tengo que gastar. He comido una merienda de un plátano con un poco de chocolate o tal. Pues nada, tengo que ir a entrenar. Entonces entras en un bucle que ya comes, entrenas encima sin fuerzas, no estás motivada, tienes el cuerpo como vacío, ¿no? Esa sensación de que no puedo más. Pero bueno, para ti es normal, es lo que tienes que hacer encima para ganar, que es lo que tenían en mente. Y eso hacía. Y ahora eres también entrenadora personal, no sé si también enfocada a ayudar a personas bueno, pues que en ese momento necesiten una mano, lo que decíamos, ¿no? Escuchar a la gente que está pasando por un momento un poco... ¿Cómo has querido enfocar eso? Pues cuando creo que empecé a mejorar es cuando veía ya resultados. Por ejemplo, el año pasado cuando me pasé a Raúl Lagunac, es cuando ya estaba mejor porque empecé a comer, empecé a sentirme fuerte. Antes, por ejemplo, no tenía músculo, yo pensaba que estaba fuerte, claro. Entonces, fuerte es estar como estoy ahora. Y cuando di ese salto, vamos a decir, empecé a ganar, empecé a cumplir mis sueños, empecé a sentirme viva, vamos a decir. Y el año pasado, justo, pues, por ejemplo, gané la Concha, que era mi mayor sueño. Y con eso también ahora mismo estoy preparando mi propio proyecto, que es mi negocio, mi gimnasio, y creo que lo que quiero transmitir en ese proyecto es que la gente que quiera entrenar, que mire siempre por salud, ¿no? Que entrenamos físico, pero lo más importante es tener un equilibrio entre mente y cuerpo. Entonces, pues mi proyecto se basa en eso y ayudar a las personas que veo que necesitan esa ayuda. Qué bien que hayas podido sacar eso positivo para ti también. Y me interesa mucho que hablemos ahora de lo que habéis comentado antes, de esa diferenciación entre el malestar emocional, el trastorno mental grave, banalizar esos términos de estás depre, o tengo ansiedad, o pues, el TOC.
Pero por un lado también no podemos obviar, ¿no? Es importante no dejar de tratar esos trastornos severos, que son los que realmente hay que poner el foco, que son las personas que... Pero no podemos dejar de obviar que hay un gran malestar emocional en una gran parte de la población, cada vez mayor parte de la población. No hay que descuidar esa parte de la población que luego puede acabar en esos trastornos severos. ¿Cómo se hace ese equilibrio? No sé, ¿cómo lo ves tú, Silvia? ¿Cómo tratar esos dos ámbitos y si crees que efectivamente se está empezando a banalizar un poco el término salud mental? No creo que se esté, creo que se está banalizando en ocasiones, en otros no. En otros me parece que se está haciendo una labor estupenda y aprovecho para felicitar. Aprovecho para felicitar porque en general, no sé, cuando hay alguna tragedia que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Pues las teles se llenan y los periódicos se llenan de noticias sobre la psicosis y sobre esas cosas que después en 2 días han desaparecido, y entonces pues el hacer un proyecto largo me parece importante. Igual no lo tenemos que intentar evitar hacer cosas que estamos haciendo, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Que tiene que ser una cosa mucho más extensa, mucho más social y de diferentes, pues yo creo que tiene que intervenir educación, tiene que intervenir servicios sociales, no solo las instituciones, también las familias, en reconocer, porque si no corremos el peligro de psiquiatrizar todo esto, ¿no? Y acabar dándole antidepresivos a la persona que tiene un problema social, y los antidepresivos son estupendos, pero hay que dárselos a la persona que tiene una depresión, ¿no? Y a veces, pues por las dificultades, a veces en la atención y pues en que se ha hablado de los profesionales y en que, bueno, pues a veces pues los distintos departamentos, ¿no? de los gobiernos pues están repartidos y cada uno atiende desde su punto de vista y desde su presupuesto, ¿no? Y entonces yo, como soy de salud, pues atiendo con las herramientas que me da salud, y entonces pues estoy tratando cosas que a lo mejor se arreglarían pues con una intervención psicológica de Diputación en esa familia, y estoy utilizando fármacos, y a lo mejor desde Diputación están utilizando una terapia, un tratamiento psicológico en una persona que a lo mejor lo que necesita es un tratamiento farmacológico, y eso debería tratarlo salud, ¿no? Me parece difícil, me parece muy difícil, pero creo que es algo en lo que hay que esforzarse para que, porque luego las consecuencias no son para salud o no son para educación y para Diputación, ¿no? Las consecuencias de una enfermedad, de un trastorno mental grave, son para todos, son para toda la sociedad. Evidentemente, en primer lugar, para el paciente que la sufre y para su familia, pero también para el entorno, ¿no? Pues porque se sabe que en 2030 la OMS dice que la depresión va a ser la principal causa de discapacidad en el mundo, por cualquier motivo. Y una depresión sin tratar y sin mejorar tiene unas consecuencias sociales, laborales, económicas para la sociedad, o sea, para el paciente, pero también para la sociedad, ¿no? Pues porque, desgraciadamente, la media de la enfermedad mental, la media de edad es más joven, ¿no? que otras especialidades, y las consecuencias sociales o socioeconómicas que una enfermedad mental ¿no? traslada a un paciente, pues hay que cubrirlas durante muchísimos años. A lo mejor no lo hace salud, pero lo va a hacer otro departamento. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, que se enfoque bien, ¿no? Que salud trate lo que sean problemas de salud, y que el resto ¿no? también de entidades y sociales ¿no? y las fundaciones y las, yo qué sé, pues, ¿qué voy a decir? Pues antes, yo qué sé, pues la Iglesia también tenía un papel y cubría muchas necesidades que ahora han quedado cubiertas, ¿no? Y las personas pues tenían unas creencias religiosas pues también que les protegían hasta cierto, en otros aspectos igual no tanto, pero o sea, en algunos aspectos les protegían y podían cubrirles, pues eso ahora no lo tenemos. Necesitamos, como decía antes Yulene, muchas veces hablar, tener ¿cómo organizarlo? Complicado, pues a mí se me escapa. Sí. O sea, veo la necesidad, pero a mí se me escapa.
Bueno, el mensaje está lanzado y Vale. es importante lanzarlo, María. Vale. No sé, los datos están ahí, es que dicen que va a ser una epidemia el tema de los problemas mentales, no sé. Sí, considero que es algo que no tiene que ser fácil de gestionar, ¿no? Pero yo la verdad que considero que también estamos en muchos sentidos como en una época de transición, ¿no? Como en un cambio de era, es mi sensación, ¿no? En muchos niveles socialmente, ¿no? Y también en este tema, ¿no? Hemos pasado de que sea tabú, que sea un estigma, o que sea de locos, o que sea sinónimo casi de debilidad, ¿no? Algo por lo que avergonzarse, ¿no? Ahora estamos como en el extremo un poco opuesto, ¿no? O sea, en cuanto a banalizar términos también, ¿no? Y estamos en las dos. Entonces, yo considero que estamos en transición. Y la verdad que tengo esperanza de que de aquí a un tiempo, de que unos años, ¿no? Todo esto se pueda, ¿no? Se pueda dividir, porque es que si no lo que sucede es que el sistema sanitario se colapsa también, ¿no? Es una realidad. Y hay mucha gente como consecuencia, aparte también del burnout profesional, ¿no? Que queda sin atender como necesita, ¿no? Hay camas, bueno, sucederá, ¿no? En psiquiatría en muchas ocasiones no hay camas, ¿sí? Y esa persona está, ¿no? Fuera del hospital cuando quizá, ¿no? Necesita estar dentro, más vigilada o más supervisada, más que vigilada, ¿no? Más supervisada, entonces al final afecta, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo con ella totalmente, que creo que habría que dividirlo mejor. ¿Cómo? Bueno, siempre creemos, ¿no? Es muy fácil como desde, ¿no? Como todo, decirlo, pues está mal, pero bueno, ¿y qué solución, no? O sea, entiendo que no es algo sencillo, pero creo que se puede. Seguro que se puede. En la consulta habrás tenido personas, bueno, digo seguro, que te han ido manifestando que consideran que tienen una depresión o que consideran que tienen ansiedad, o que consideran, o sea, que esas personas que están sufriendo ese malestar emocional del que hablamos y que tú dices, bueno, esto no es, o no sé si te llegan esas personas que ya vienen como autodiagnosticadas pensando que están ahí y que están transitando un momento emocional muy complicado. Entiendo que eso ocurre, ¿no? Y ¿cómo abordas esos temas? Claro que sí, al final es eso, que la sobreinformación, o considero que la información hay que darla con responsabilidad, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Con cuidado y con responsabilidad, ¿no? Está muy bien informar, pero no de cualquier forma, ¿no? Entonces, desde ahí, queriendo hacer el bien, y no digo que esas personas, ¿no? Quieren hacer para nada el mal, pero sin querer, ¿no? Sin consciencia, también puede generar un efecto desfavorecedor, ¿no? Contrario al que se espera o al que se pretende. Entonces, claro que sí, ¿no? Hay gente que tengo esto, ¿no? Y digo, bueno, esperamos, ¿no? Un poquito, ¿no? Vamos a un poquito indagar, ¿no? Ver quién eres, ¿no? Un poquito entender tu historia, y desde ahí intentando decirlo evidentemente cuidadosamente, ¿no? Porque esa persona lo primero que tiene para estar ahí es un sufrimiento importante, ¿no? Y eso es lo más importante de todo, pero sí, sucede, ¿no? Todo malestar emocional no es un problema de salud mental. Es así, yo lo suelo poner el símil, ¿no? De una cosa es despertarte un día, ¿no? Y tener dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, o que tengas un catarro y debido a la congestión tengas una semana más o menos con un dolor, una presión en la cabeza, ¿no? Eso podría ser un malestar emocional. Y otra cosa es que tengas unas migrañas más severas, ¿no? En las que o te vuelve frecuentemente la migraña o convives con el dolor de cabeza, ¿no? Y en ese segundo caso, ¿no? Pues pides la ayuda médica para poder vivir con ello, ¿no? Pero eso no quita, y creo que en esto hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Con el mensaje, que el malestar emocional, aunque no sea un problema de salud mental, tiene que ser cuidado y atendido. Porque en muchas ocasiones, no todas, ¿no? Porque a veces la base es hereditaria o no, tiene otros componentes, otros factores, ¿no? Más potentes, pero la consecuencia de no ser atendido, ¿no? Ese primer malestar emocional es desarrollar un problema de salud mental, ¿no? De hecho, en hay muchos casos. Muchos testimonios que verbalizan, ¿no? También psicólogos, el hecho de que, bueno, que igual la psicología debería estar incluida en el sistema público de salud, que es igual una demanda que ahora tiene esa sociedad que igual antes no existía y que ahora sí. Yule, en una sociedad en la que estamos hablando, en la que vamos atropellados, en la que vamos a todo meter, en la que tenemos que ser los mejores, las más guapas, las más listas, las más delgadas, las que mejor cocinamos, las mejores madres, las mejores todo, ¿cómo estamos bien? ¿Cómo podemos conseguir estar bien, ¿no? Porque al final estamos hablando de esto en un contexto en el que vivimos que nos aprieta mucho, ¿no? Yo creo que viendo, por ejemplo, los casos de mis clientes, creo que vamos a buscar esa cosa idealizada que tenemos en mente, que creo que nada es perfecto. De hecho, es que nunca vamos a llegar a la perfección.
si nos metemos, por ejemplo, en los estereotipos de los cuerpos, sí, creo que hay mucho problema en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, sí veo que la gente empieza en enero, por ejemplo, a entrenar, ¿no? Operación bikini. Ya son cosas, no, Julia, yo quiero bajar la tripa, vale, pero, o sea, a ver, por una parte, vienes a donde me voy a bajar la tripa, ¿no? Yo no te voy a hacer, tú lo vas a hacer, ¿sí? Yo te voy a poner unos ejercicios, tú eres la que va a hacer, yo no te voy a bajar la tripa, tú eres la que vas a hacer todo eso, ¿no? En caso de María, lo mismo, María le va a aconsejar, pero esa es la persona es la que hace el trabajo, vamos a decir. Entonces, yo creo que esa cosa idealizada que tenemos, la tenemos que borrar, 1. 2, creo que lo más importante también es que cuando vayamos a pedir ayuda, no creer que esa ayuda nos va a solucionar la vida, ¿no? Yo voy a un psicólogo, pero sé que el psicólogo no lo va a hacer por mí, yo lo tengo que hacer. Entonces, no buscar esa solución rápida ni pensar que la solución es externa, vamos a decir, ¿no? Y luego, por otra parte, también el tema de las mujeres. Creo que ahora mismo se está cambiando un poco, por ejemplo, el estereotipo de antes igual la mujer tenía que ser más delgada, más fina, solo tenía que correr, no, ahora yo creo que se está cambiando un poco en ese sentido y la mujer tiene que hacer fuerza, tiene que ser capaz de hacer las cosas que tiene en su día a día ella sola, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que en ese aspecto sí se está mejorando y creo que, de hecho, el estereotipo ese de la mujer deportista tan delgada, tan fina, yo creo que se está cambiando y transformando a una mujer poderosa y fuerte. Entonces, eso es lo que he dicho. Yo creo que la idealización que tenemos de una mujer deportista o una mujer que es guapa o tiene un cuerpazo, yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Y estamos hablando continuamente de visibilizar. Nosotros estamos dando voz a problemas de salud mental y diferentes problemas, pero habéis visto, no hablamos solo, hablamos de cosas muy duras. Yulene habla del ingreso en psiquiatría, de un proceso muy duro, luego habla de momentos en los que se pudo recuperar. En esta parte de visibilizar, me gustaría saber si pensáis que hay que mostrar lo oscuro que tiene el trastorno mental, que lo tiene sin duda, si creéis que también hay que mostrar esa parte, porque siempre se tiende a no enseñar las partes más, ¿no? que más... Yo creo que sí, que hay que... Porque si no visibilizamos esta parte, estamos estigmatizando también, ¿no? Enseñamos la parte más agradable o la parte que, ¿no? con la que nosotros nos sentimos identificados, que menos nos molesta, que entendemos que nos puede, ¿no? que más que menos nos puede pasar a nosotros también o a nuestra gente más cercana, y a lo mejor lo que no visibilizamos o lo que no tenemos tan en cuenta son los trastornos más graves, ¿no? que son los que clásicamente también se han escondido y se han invisibilizado, ¿no? El trastorno mental grave, estoy hablando de esquizofrenia, estoy hablando de trastorno bipolar, estoy hablando de depresiones graves, trastornos de la conducta alimentaria graves, ¿no? que a veces cuando hablamos de salud mental, o que se está hablando actualmente de salud mental, se está hablando más de los problemas de la vida cotidiana que de lo que es la psiquiatría más dura, ¿no? por decirlo así. Totalmente. Estoy de acuerdo con ella, totalmente. O sea, creo que también hay que visibilizarlo. De hecho, no sé a ti si te sucede, pero yo tengo pacientes con trastornos mentales graves, esquizofrenia, ¿no? Trastorno bipolar y demás, que, bueno, no es fácil que socialmente, ¿no? Aún se ve diferente, ¿no? Y como, ¿no? Cuando me expresan, jo, es que, ¿no? Siento que no saben cómo tratarme, ¿no? Creo que igual la gente, no con mala intención, para nada, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que se dan cuenta de que no saben cómo tratar, igual que como a cualquier persona, ¿no? Da un poco todavía con, no sé si respeto o pudor o no se sabe, ¿no? Igual que antes, bueno, ahora aún, ¿no? Pero antes más no se sabía cómo acompañar, no llores, ¿no? En lugar de, ¿no? No se hacía tampoco con mala intención, pero se decía y se acompañaba así, ¿no? Entonces, sí que creo que... Y se sigue diciendo. Y se sigue diciendo. ¿sí? Se sigue diciendo. Vamos un poquito tienes mejor, que poner de tu parte. Pero se sigue diciendo, sí. Tienes que poner de tu parte, no llores. Total, no es para tanto, ¿no? Bueno, no pues tienes todo eso motivos. lo tienes, claro. ¿No? Pero si lo tienes todo. Pero
Esa persona, imagínate, ya lo siente esa persona, ya lo sabe, ¿no? Sí, que hablábamos que los problemas de salud mental le afectan a cualquier persona. Por supuesto. Lo verás tú. Y me ha llamado mucho la atención el dato que has dicho de las ideaciones suicidas en menores, en gente muy joven. Entiendo que es un dato que os preocupa. Claro, no sé cómo, no sé qué análisis estáis haciendo o qué se puede hacer para ello, porque claro, son el futuro y no quieren vivir. Sí, y además no quieren vivir muchos porque piensan que el mundo claro, en el que viven les porque supera. Están también muy presionados, ¿no? Están presionados a nivel académico, ¿no? Igual que los adultos están presionados, pues muchas veces a nivel laboral, ellos están presionados a nivel académico, mucho, y probablemente tienen muchos menos recursos que un adulto todavía, con lo que esa presión pues les puede. Están solos muchas veces, o no tienen unos referentes claros. Esta mañana comentábamos, hablando un poquito de esto, decía, pues antes veías a Spinette, ahora enciendes el móvil y estás viendo... no vamos a dar nombres. No vamos a usar nombres. Estás viendo, o sea, no es igual, no es igual. Entonces... te pones ellos no ven mucho las noticias igual, pero les ponen las noticias y lo que están hablando es de un futuro en el que no hay acceso a la vivienda, no hay, ¿no? Es decir, pues responden, ¿no? Y desde luego es un fenómeno que a mí me parece llamativo y que tampoco tengo muchas respuestas a cómo poder intervenir. Y es cierto lo que decía Yule, pues de que pues que estamos ahora en una sociedad. Antes yo creo que todo el mundo se conformaba con ser normal, ¿no? Y con ser suficientemente feliz o suficientemente bueno, pues todos estábamos contentos. Ahora, pues eso, ahora no puedes ser normal, tienes que ser brillante, tienes que ser listo, tienes que ser trabajador, tener un cuerpo estupendo, un coche estupendo y además exhibirlo y que te den 1000 likes. Y eso es un nivel de estrés y de presión, el vivir así de forma mantenida, pues que hay gente que tiene más capacidad de llevar esas cosas y hay gente que tiene menos. Entonces hay una vulnerabilidad personal también que está por ahí por debajo y que cuanto más aprietas, pues más probabilidades hay de que salgan. Como en todo, hay gente adulta que vive situaciones terribles y no desarrolla ningún trastorno mental y tiene una resiliencia que le permite tirar para adelante. Y todos conocemos gente que le ha tocado en esta vida de todo y tira para adelante y no hace ningún problema. Y en cambio otra gente pues que tiene, pues por lo que sea, otra vulnerabilidad y un dintel de estrés diferente. Pues si eso lo miramos en adolescentes que todavía no tienen no han desarrollado las herramientas que se nos suponen a los adultos, pues la probabilidad de que peten, petar, de que peten, pues es mayor. Entonces hay que mimarlos sin pasarnos, ¿no? Porque también que está el otro aspecto, ¿no? De decir, también hay que saber, ¿no? Tienen que aprender a enfrentarse, ¿no? A las dificultades de la vida. A mí esto es un equilibrio que me parece dificilísimo. No tiene que ser nada fácil eso. No, ser adolescente ahora no tiene que ser nada fácil, ¿no? Nada fácil. También es verdad, yo percibo, era más fácil antes. Sí, percibo que mucha gente quizá los juzga, ¿no? Y la me parece muy generación de injusto. cristal, Me parece súper injusto. Eso es la generación de cristal, ¿no? Y yo no digo que no haya quizá una menor tolerancia a la frustración. Sí, sí. También a nivel de neurodesarrollo, ¿no? El estar expuesto a pantallas en edades, ¿no? Que son como esponjas, ¿no? Eso a nivel neurocerebral también produce alteraciones, ¿no? Entonces, toda esa inmediatez, ¿no? Todo eso se entrena, ¿no? Y de la misma manera que se puede entrenar en positivo, también a la inversa. ¿Sí? Si cada día estás expuesto a eso, pues ¿no? Desarrollas menos recursos en ese sentido también, ¿no? Entonces, pero me parece injusto porque creo que al final no tienen las cosas, quizá tienen las cosas más fáciles, ¿no? Que otras generaciones en unos sentidos, pero hay mucha exigencia a diferentes niveles, ¿no? O sea, yo creo que también que tenemos algo idealizado, entonces
Yo, por ejemplo, por mi experiencia, cuando he querido conseguir algo, que ha sido una cosa que he tenido tan idealizado, ¿sí? Cuando consigues dices, ¿y ahora qué? Claro. La insatisfacción continua, ¿no? Entonces dices, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente reto? Que no me parece tampoco mal tener retos, ¿no? Lo consigues y sigues. Claro. Pero esa sensación de vacío, de decir, ya lo he conseguido, pero ¿para qué? ¿Ahora qué hago, no? Claro. Entonces yo creo que es muy importante aprovechar y disfrutar del proceso, ¿no? El no tener, por ejemplo, una edad para hacer algo o el no tener ya esas expectativas de tener marcado, pues mira, a esta edad voy a hacer esto, a esta edad tal, a esta edad tal, porque cuando lo consigues dices, ya lo he tenido, era algo mi sueño, por ejemplo, ganar la Concha, ¿no? Ya lo he ganado, pero dices, ¿he disfrutado del proceso de verdad? ¿O he hecho todo lo que podía hacer? ¿O me siento bien? No sé, yo creo que estamos mirando mucho a la meta, yo por lo menos muchas veces me ha pasado y me pasa, y luego vuelvo para atrás y digo, o sea, pero es que no me he dado cuenta de todo lo que he hecho, o sea, solo he estado mirando a eso. De disfrutar el proceso también, Eso ¿no? Eso es. Sí, entonces yo creo que la sociedad también nos está limitando a lo idealizado es esto, ¿no? Pero que lo consigues y dices, ¿qué? Y yo creo que ahí es cuando la gente recae también en depresiones, porque ya lo has conseguido y ahora qué haces con tu vida. O yo creo que está ahí el asunto. Pues es interesantísimo lo que habéis dicho las tres. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia, vuestra sabiduría, vuestros testimonios, vuestras experiencias. Gracias por estar aquí, por colaborar también con este proyecto, con Abiertamente. Y como os hemos dicho, no nos perdáis ojo porque el proyecto acaba de arrancar, pero ya estamos cocinando el segundo capítulo. Vamos a hablar del suicidio y, como decimos, tenemos testimonios muy potentes. Así que, por favor, podéis ver los capítulos en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales, en podcast también, en Spotify, en Apple Music, en todas nuestras plataformas se puede seguir. Os insistimos, por favor, en que los veáis porque ya habéis visto que son historias que merecen mucho la pena. Muchísimas gracias a todas, gracias a todos. Y os voy a pedir, por favor, una foto de familia última, que subáis Yulene, Patricia, por favor, el consejero, Irune también, de Laboral Cucha, David, si podéis subir de Hospitalario AC, para hacer una última foto de familia y cerrar este evento. Y os invitamos a quedarnos, que hemos preparado un pequeño cóctel para que también ahora podamos hablar entre todos y compartir experiencias. Cabemos todos más o menos, ¿no? Aquí. ¿Cabéis todos bien? Hay una cámara en el fondo, aunque no la veamos, pero está. Y un aplauso, por favor, para todas las personas que han participado.